Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Qué alegría traerles un nuevo episodio. Estoy aquí en la sala de cata de aficionados Wine and Spirits con mi amigo Aurelio García, a quien tuve la oportunidad de conocer digitalmente, virtualmente, gracias a la magia de la tecnología hace ya algunos años, que me hizo llegar generosamente unos vinos para yo catar y darles mi impresión. Y desde entonces quedé prendado de su estilo de hacer unos vinos de enorme elegancia, sensación de lugar, de paraje, donde uno se transporta. El vino al final del día tiene que darle a uno placer, pero también, como hacen los buenos libros, hacerlo viajar, permitir a uno sentir que está caminando en estos pueblos, en estos parajes, y tanto mejor si uno en efecto los ha conocido, porque los puede recordar. Aurelio, querido, qué placer estar aquí. ¿Primera vez que estás en Puerto Rico? Primera vez, Eduardo, un placer por compartir este tiempo, por charlar sobre mis vinos y un placer conocerte, por supuesto. Cuéntame, han sido poquitas horas, pero lo que has visto, los pedacitos de mar, los sitios donde has comido, supongo que como le pasa a mucha gente, no te has ido y ya quieres volver. Efectivamente. Además, un país súper acogedor, la gente con la que he tenido la oportunidad de catar y compartir estos primeros días, gente sin fin, con un corazón enorme, lugares donde me ha llevado mi distribuidor, pues que están llenos de botellas de referencia de vinos de todo el mundo. O sea que Sí, un hay un país, nivel. un país con grandes bebedores de vino y mucha diversidad. Y mucho cariño por España. No sé si has percibido eso. O sea, en Efectivamente, cuanto sí. al consumo de vino, España es el rey aquí, muy por encima de todos los demás. Estados Unidos y España, ¿no? Estados Unidos sí, definitivamente, pero yo te diría que en el sector del que toma vino ya por años, ¿no? Y de que tal vez es el coleccionista de vino, eh, termina un poco en Ribera, en Rioja, descubriendo pues los grandes vinos del Priorato. Yo te diría que en términos generales, claro, Napa Valley también para los coleccionistas es una joya, pero en términos generales se ve o se percibe el vino americano un poco más comercial, ¿no? Que los ves incluso en las farmacias, en los supermercados, en las estaciones de gasolina, y también ves españoles de ese estilo. Pero yo te diría que, digamos, en las colecciones de los más avesados custodios, coleccionistas de vino, pues España está adelante. España debe dominar, porque Estados Unidos un poco es Napa, pero España pues es todo, ¿no? España Últimamente. sí que he visto muy buena representación de todo lo que es la parte de Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas. Sí, sí, sí. Y sí que en España estamos viendo que tenemos una situación de muchas zonas emergentes, muchos pequeños productores con sensibilidad para expresar bien el terroir. Y ha sido poco tiempo, pero sí que ahí seguro que se va a ir complementando mucho las cartas, los portafolios con este tipo de la Nueva España. Háblame de ti, Aurelio García. ¿Dónde naciste? ¿Te criaste con padres tomadores de vino, enólogos, Pues, pues, agricultores? pues mira, mi padre no era agricultor, pero sí que la parte de mis tíos han sido agricultores. Yo
Soy de un pueblo de Cuenca que se llama la Alberca de Záncara. Ubícame en el mapa. Cuenca está en referencia a Madrid. Está entre Madrid y Valencia. Vale. Madrid, digamos, hacia el Mediterráneo, a unos 180 kilómetros de Madrid está en mi casa. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho cuando estudiaba la parte de las ciencias. Yo soy licenciado en químicas. Y luego, por circunstancias, porque me tenía que ir a hacer el servicio militar, dejé de hacer el servicio militar porque pedí una ampliación de prórroga para no hacerlo, y ahí es donde estudié la parte de enología. Ahí coincidí con un profesor que es el que me encauzó con los contactos adecuados para empezar a trabajar. Yo quería trabajar con los mejores, tuve la suerte de trabajar con uno de los mejores del momento, con uno de los enólogos más conocidos en esa época en el centro de España. ¿Qué era quién? Juan Fuenterrús se llama, es originario también de mi pueblo. ¿Le conocemos por algún vino, alguna etiqueta, alguna marca que le haya hecho esos vinos? Pues él ha hecho mucho desarrollo de nuevos proyectos en aquella España de los años 2000. Ya. Y colaboró en, pues no sé, como en el renacer de los vinos de Canarias. Él estuvo colaborando allí con la parte de los consejos reguladores, después de su formación y demás. Y él, ahora en la zona centro de España, pues tengo entendido que está dirigiendo bodegas comunales, de cooperativas y demás, ¿no? Y bueno, pues de ahí rápido empecé a trabajar como técnico de bodegas que buscaban hacer las cosas bien, que buscaban un buen posicionamiento. Eso me permitió viajar mucho, sobre todo a Francia, también a Italia. Y bueno, luego un poco en diversificar, que mi mujer también se dedicaba al mundo del vino, empezamos a hacer algunas consultorías y de ahí nace el proyecto. ¿Cuándo te lanzas a ese reto, ¿no? Das el brinco al vacío, si se quiere, porque hay una famosa frase de que para hacerse millonario en el mundo del vino uno tiene que empezar siendo billonario, porque uno típicamente pierde dinero, ¿no? Esto es una quimera. Este es Alonso Quijano creyéndose otra cosa. Eso es. ¿Cuándo es que se da este salto al vacío empresarial que evidentemente ha sido exitoso? Ya estás en varios países del mundo, acabas de venir de Nueva York, hoy estás en Puerto Rico, mercados importantes para el vino español. ¿Cuándo fundan el primer proyecto? Pues mira, el primer proyecto fue en el año 2012 y llegar al punto que estamos ahora pues era un sueño, no pensábamos nunca que íbamos a llegar a tener un proyecto en varias zonas de España, con viñedo propio, etcétera, etcétera. Y todo nace un poco por la necesidad de hacer familia. Micaela, mi mujer, que es mi novia de niño, pues... Qué belleza esa historia, sí. Sí. Pues, joder, ella trabajaba en el mundo del vino, pero yo trabajaba también en el mundo del vino fuera de mi tierra, y al final te terminabas viendo el fin de semana, poco tiempo, y bueno, llegaba un momento que se pasaban los años, había que hacer familia, y mira, pues vamos a empezar a hacer un poquito de vino, y tú, Micaela, te dedicas a hacerlo, a gestionarlo, te vienes conmigo a Madrid, lo vas vendiendo en 3 semanas y tal, y así empezamos haciendo 3.000 botellas, con la primera viña que compramos, allí casi con una cuchara de palo. ¿Y a quién le compras? ¿Alguna familia que estaba saliendo de sus parcelas? Pues el viñedo, tenemos la suerte, el primer proyecto que empezamos es en nuestra tierra, en Cuenca. Sí. Y tenemos la suerte que donde compramos la viña, mi mujer estuvo trabajando más de 10 años en las cooperativas de los pueblos. Ya. Y ahí veíamos una serie de cosas, pues bueno, que por las circunstancias del precio que tenía allí la uva y sus vinos a granel, pues las uvas de estas viñas viejas se mezclaban con superproducciones de viñedos en espaldera, de variedades foráneas, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que el señor que tenía viñas viejas, al final no le era rentable porque con la mano de obra, pues al final tenía que ir vendiendo el viñedo. Cuando él no podía trabajarla, ya no tenía descendencia porque los hijos habían ido a trabajar fuera del pueblo, ese señor vendía viñas. Y así empezamos, comprando viñedos que iban a ser abandonados o iban a ser arrancados, pero que eran joyas, porque eran viñas de 80, 90 años. Este vino, y no vamos a hacer la cata acá de nuevo porque ya hay un video extenso de casi 15 minutos catando 3 vinos. El Micaela Bobal, vino de paraje Viñas Viejas de Cuenca, es un espectáculo. Se producen en esta añada 2021 2.794 botellas. Es un vino con un alcohol de 13.5. Muy moderado, un vino etéreo, un vino muy mineral.
que es un field blend, ¿no? Como se dice de este lado del mundo, donde prima la uva bobal, pero tampoco prima en un 80%, es un poco más del 50%. Es un 50. O sea que hay de todo un poco, lo demás. ¿Y qué es? A mí me encanta porque tengo muchos amigos dueños de Viña Vieja que yo les pregunto ¿y qué? Y me dicen, no sé. Bueno, pues ¿Tú qué hay? aquí por la parte científica que tenemos desarrollada y que siempre eres inconformista a la hora de tener Sí. conocimiento, indagas hasta que vas conociendo Claro. cosas. Aquí hemos encontrado diferentes variedades de distintos colores y las agrupamos por color. Tenemos variedades blancas, rosas y tintas. Por sí sola, la variedad más abundante es la blanca, que solo hemos encontrado una, que es la pardilla. Pero como grupo el más abundante es el de las variedades rosas, que hay 3. Rojal, coloraillo y pintaillo. Es que sabes que, amigo, este vino de los 3 que hemos catado es el que más me ha descolocado. Y te digo por qué. Porque he tomado muchas garnachas y he tomado grandes garnachas del Ródano, grandes garnachas ahí del Valle de Alberche, de Gredos. Evidentemente hay unas garnachas del Mediterráneo, garnachas de Rioja. Y el Altitud, que vamos un poco a hablar de ese segundo proyecto que tuviste, me enloqueció. Y claro, el último, ¿no? El Ribera del Duero, como lo dije en mi podcast, el vino de Ribera del Duero más mineral, más terroso que he tomado en mi vida de Soria. Este vino es un unicornio, se siente en nariz como una, no lo tomes a mal, pero una pócima, una poción. ¿Has visto cuando ponen en los dibujos animados, no digamos una bruja, porque eso es una connotación negativa, Sí. pero alguien haciendo como un brebaje para sanar, para limpiar a alguien? Aquí tú detectas en nariz incluso elementos que me llevan a Jerez, que me llevan a la nuez, que me llevan al fruto seco, que me llevan a la sangre, al humo, estas notas el grilé que estábamos hablando ahorita, de estas carnes secas, de esta parrilla, de estas brasas. Es una locura. Me estás enseñando la viña. Te estoy Claro, es un enseñando. arbolito. Qué guapa Y esa los viña. suelos. Esto es los suelos para mí que hay en España más parecidos a los suelos de Satonazupap. El canto rodado de tamaño pequeño. No hay cantos, no hay piedras más grandes que la copa, que eso es fundamental. Para que cuando la noche refresca en verano, cuando la fruta está madurando y que además acentúa ese refresco por la proximidad que hay aquí del río, hace falta que la piedra sea pequeña. Hay muchas zonas, como por ejemplo en Toro, algunos meandros de Ribera, del Duero o de Rioja, que tienes piedras grandes como la botella. Esas piedras, un día que estás a 35 grados, esas piedras van a acumular calor y van a alcanzar una temperatura de 50 grados. Pueden cocinar la fruta, claro. Entonces, aunque baje la temperatura por la noche, una piedra grande no va a disipar su calor. Entonces aquí las piedras pequeñas es fundamental para que cuando llegan las 12:30, las 2 de la mañana, en ese intervalo de tiempo, la piedra está a temperatura ambiente. El Micaela lo hiciste por primera vez ¿en qué añada? ¿2000 qué? 2012, primera 2012. cosecha. ¿Y tienes algo guardado de Sí. ¿Y cómo están tomando ahora? Se están bebiendo fenomenal. Es verdad que yo también he ido cambiando un poco el estilo. Antes eran vinos un poco más... Machotes. Sí, eso es, con más concentración, con más madera, pero aún así la Bobal y este remix de variedades autóctonas hacen un vino base con una acidez y un pH fantástico. O sea, aquí estamos en pH de 3,40. ¿Cuánto cuesta este vino en una tienda en España? En una tienda, no me digas el excel al precio tuyo. En una tienda esto 60 está euros. sobre 48, 50 euros, Sí, lo debe pensé. estar ahí, sobre los 50. Es un vino de una finura, de una producción limitada, Viña Vieja, un unicornio. Vamos al segundo proyecto, amigo. Recuerden que estos vinos los consiguen Aficionados Wine and Spirits, los dueños del restaurante que me escuchen y nos escuchan en más de 50 países. Muchas gracias por el apoyo. Estás en Estados Unidos, estás en Puerto Rico, ¿en qué otros países estás? España, obviamente. Empezamos ahora en Colombia, estamos en Guatemala, estamos en Ecuador. En Ecuador. ¿Estás con Sojo en Ecuador? Eso es. Sí, con Rodrigo, mi amigo de infancia. Rodrigo, buen amigo. Sí, buen paladar también. Y ese hombre no tiene vino que no sea muy, muy fino. Es un chico que le gustan las cosas buenas porque así ha vivido toda su vida. Vamos al segundo proyecto. Háblame ya de Gredos, cuando después de sacar este proyecto en Cuenca, haces esta mudanza allí. ¿Y por qué allí y no a otro sitio? ¿Por qué allí y no, digamos... Bueno, pues a Gredos, Eduardo, llego porque yo soy de las personas que ha visto el renacer de Gredos. Yo he trabajado en una bodega al lado de Méntrida durante los últimos 20 años
Y el renacer de Gredos pues empezó en esa época. Buenos por el vinos, la 2007, Mentridana, vinícola La 2008, Mentridana. eso es. Buenos vinos. Entonces, yo he visto el renacer de este lugar, he visto la inercia de mercado y sobre todo he paseado esas viñas y eso te enamora. Esa parte salvaje que tiene Gredos, esa parte romántica de suelo, de montaña. Sí, de caótico, clima. un poco como el Priorato, ¿no? Eso es, Imposible, pero parajes imposibles. eso es. Y con mucha historia que se ha vivido en nuestro país, en estas zonas, en esta zona de Gredos, que todavía hay muchas cosas por escribir que se desconocen, pero ver sus pueblos que es como pequeños laberintos de casas desorganizadas, hechos en piedra, y estas viñas que al final, yo lo que me he dado cuenta de trabajar el viñedo viejo en cada zona, es que cada zona tenía el viñedo plantado, cultivaban de una forma para hacer el vino que necesitaban sus gentes para vivir. En aquella época que se vivía de la tierra, que había pocos recursos y que el vino formaba parte de La dieta alimentarse, diaria, claro. La purificación del agua no existía y la fermentación limpiaba las impurezas y tenías que beber esto como ingesta calórica. Eso es. Entonces, además, en este pueblo, en Navaltalgordo, llega el agua potable en el año 97. Y si querías agua, te tenías que bajar al río, que hay que bajar como 400 metros de desnivel por caminos, y subías el agua después de una buena batida y a los pocos días el agua la tendrías corrompida. Entonces se bebía vino y además en Gredos que hace frío, la gente tenía que meterle al cuerpo un vino cómodo y por eso el vino de Gredos encontró este punto de poco alcohol, claro, poco para que te tanino. puedas tomar varias copas, ¿no? Eso es. Qué vino maravilloso. Entonces, ¿cuántas hectáreas tienes en Cuenca? En Cuenca es un proyecto de 8 hectáreas. ¿Y acá cuándo vas y compras en Gredos? En Gredos son 5 hectáreas. En Gredos empecé el proyecto en el 2014, pero empecé comprando uva. Comprando uva y luego... Comprando uva porque yo sí que ahí necesitaba un aprendizaje. Igual que el aprendizaje de Cuenca lo tuvimos por la experiencia de mi mujer trabajando en los pueblos donde tenemos el viñedo en Cuenca, aquí necesitaba un aprendizaje. Y compré uva de varios pueblos y saqué la conclusión de que donde encontraba más conexión con Gredos era en la parte de más arriba, en Navaltalgordo. Y es donde fui... Tú buscas altitud siempre. Eso es. Si te dejan hacer vinos en la luna, te vas allá también. Y ahí en Gredos hay, pues eso, 4 pueblos que reúnen estas condiciones de más altura y bueno, nosotros estamos basados en el municipio de Navaltalgordo. Y bueno, pues lo que conlleva la viña de montaña, diferentes orientaciones, diferentes tipos de suelos que cambian de una viña a otra, diferentes maduraciones. Y es un proyecto estrictamente de familia, no tiene socios. Sí, o sea, son de familia. Micaela y tu hija, familia. Bueno, eventualmente tu hija, ¿no? Se formará, es. que es una niña todavía. ¿Cómo se llama ella? Celia. Celia, como Celia Cruz, aquí es. La cantante de salsa. Eso es. Qué vino maravilloso para quien nos está escuchando, que tal vez pues conoce de España Rioja, Ribera del Duero, Priorato, los vinos pues que se hacen en la zona de Rías Baixas, en la zona de Cava. ¿Cómo tú contarías lo que es este vino, por lo menos, en la altitud, el vino de Sierra de Gredos tuyo? Bueno, pues para mí, este vino, que es la categoría para mí vino de Paul, un village, que dirían los franceses, lo que busco con este vino es trasladar lo que es la fruta de esta pequeña región, que es una fruta basada en la parte fresca, la fruta roja fresca, la fruta roja ácida como la fresa, la frambuesa, sabor, aroma a fruta y luego sabor con textura al granito, al suelo. Tiene, sabes que al final, la salida de boca, hay una palabra en inglés que es savory, sabroso. Es muy sabroso, hay algo de este famoso umami. Y hay una cosa muy loca que detecto que a veces me pasa con algunos vinos del Ródano, y es una leve semilla de mostaza. Es una maravilla esa sensación especiada, un poquito especiada de la terrosidad. Qué rico vino. Bueno, sé que tienes otros compromisos y no podemos dejar de hablar te diría que en este momento Ribera del Duero está pasando por un boom aquí en Puerto Rico y he quedado enamorado de la guía de Aurelio García, Viñas Viejas de Soria 2022. Qué pedazo de vino que me tocó tomar en la entrevista que hicimos para
para Instagram y para YouTube. Háblame de este proyecto. ¿Cuándo es que le pones el ojo? ¿Cuándo decides, bueno, me voy a meter a Soria? Bueno, pues mi apuesta principal es inicialmente, hacer vinos en zonas menos conocidas de España, como es la parte de Cuenca, es la parte de Gredos. Y sí que es verdad que en el mercado de España se va viendo, pues eso, ciudades, restaurantes, tiendas abiertas a estas nuevas zonas, porque hay consumidores que van un poco por delante en el mercado y van buscando esto. Pero sí que, por otro lado, en España, la zona de tintos que más se consume es Ribera del Duero. Además coincide que yo colaboro con una bodega en la Ribera del Duero, dirigiendo la parte técnica. Es una bodega que está en la parte de Burgos más oriental, ya próximo a la provincia de Soria, que es el Lagardisilla. Y bueno, ahí tengo la suerte de que José Zapatero, el jefe, tiene el hombre viñas en diferentes pueblos. Él fue comprando y es un entusiasta también del mundo del vino, y fue comprando viñedos viejos en la parte esta más oriental de la Ribera del Duero. Entonces, ahí hemos hecho un proyecto de territorio organizando vinificaciones por diferentes pueblos, y hemos conseguido cuadrar un proyecto con 5 vinos de pueblo, con vinos parcelarios de diferentes suelos, y viendo ese potencial de la Ribera del Duero digo, pues a mí me apetece tener algo aquí, también en Ribera del Duero, pero tengo que comprar mis viñas. Y mira, cuento con la ayuda de que José me ha dejado su parte de instalación para poder vinificar allí mi vino, y desde el año 2020 estoy desarrollando allí este proyecto y encontré este rincón de Soria que lo vi totalmente alineado con los otros 2 proyectos. Amigo, este es un vino perfecto. La definición de un vino perfecto es que no tenga defectos, ¿no? No vamos a hablar de si es 100 puntos, 20 sobre 20, como hace las guías de Jancis Robinson los hacía antes, pero es un vino que me ha conmovido, me ha cautivado, porque no quiero decir la nueva Ribera, quiero decir la contra Ribera, si se quiere, si cabe el término, y no con eso pues alejándote, porque Ribera del Duero es un faro de calidad en el mundo entero, pero es un vino. Estaba escuchando una entrevista de Mario Vargas Llosa, que pues vivió, ciudadano español honorario, premio Nobel de Literatura, que se estaba hablando de la era de la posverdad, ¿no? Que estamos pues ahora pues con esto de las redes, los fake news, y que es algo muy peligroso. Entonces está la Ribera del Duero, la nueva Ribera, y yo creo que no sé si cabe hablar de la post-Ribera, pero este es un vino que, como te decía en la entrevista que hicimos para YouTube y para las redes, va a competir con el resto del mundo, con los grandes vinos de Borgoña, de Burdeos, del Ródano, con los grandes vinos de Italia, de las zonas clásicas, porque es un vino universal. Es un vino universal en su vertiente de elegancia, porque hay una universalidad también de vinos de mucha potencia, los Shiraz de Australia, los Cabernet de Napa Valley. Este es un vino que puede pararse en una cata ciegas con Gran Cruz de Borgoña, con vinos de Burdeos de los First Growth, ¿no? Aubryon, Mouton, Lafite. Maravilloso vino, amigo. De verdad te tengo que felicitar, porque es de una pureza de fruta, de una elegancia y una sensación de una tierra que se está moviendo, que cruje, ¿no? Me está crujiendo la boca, un final larguísimo. Este vino, dime si cuesta 200 euros. ¿Cuánto cuesta una botella de este vino? 300 euros. Este vino en España, en un restaurante lo debes encontrar sobre los 150, 200 euros. En un restaurante allí en España. Es un espectáculo. Y en una tienda, 100 y pico. En España 100 y pico, sí. Qué 120. Qué vinazo, por favor, amigo. Oye, compite con estos Ribera del Duero que cuestan 500 y algunos suben hasta 1000, porque es de una elegancia suprema, sin por ello dejar atrás esa fruta contundente, pero no es una fruta que grita, es una fruta que susurra, ¿no? Qué belleza de vino, de verdad, Aurelio, te tengo que felicitar. Los otros 2 los conocía, hice todos los arreglos y los acomodos porque nos íbamos a ver ayer, pero finalmente se dio hoy en la mañana. Y qué golazo, has metido otro golazo, te sigue superando
el proyecto original en Cuenca, pues es una maravilla. Ahí está el famoso Cerro Brujo, ¿cómo es que se llama? No, La Infanta. La Infanta es el parcelario de Cuenca. La Infanta, La claro, que Infanta. también lo probé y quedé conmovido con ese vino. Y Luego te fuiste a las Garnachas y triunfaste en Gredos. Y qué golazo has metido ahora con Ribera del Duero, amigo. ¿Hay algo que estés mirando? ¿Algo que por ahí nos puedas dejar un anticipo? Porque eres un hombre joven, menor que yo, bueno, inquieto. Dime si pronto habrá un Aurelio García Porrera, un Aurelio García Bueno, pues al final Gratayots. somos jóvenes, pero se van pasando los años también, Eduardo. No, hombre, si estás entero. Sí, pero oye, que al final también hay que optimizar recursos. Lo Claro, complicado claro. de esto es que hay momentos en que todo coincide en el campo, Sí, en la naturaleza, y hay que atender todo, toca hacer muchos kilómetros. Entonces, el proyecto que tengo yo es en torno a Madrid. Es un triángulo entre las tres zonas de helados, 300 kilómetros en torno a Madrid. Y también, por otro lado, ves que tengo 3 proyectos de tintos, donde además en estas zonas se cultivaba muy poquito blanco y lo que se cultivaba lo necesito para hacer mis tintos. Y aunque he intentado ver en estas zonas para hacer un blanco, no has pegado no lo he nada encontrado, pero sí que me encanta como técnico vinificar blancos y el proyecto debo completarlo con un blanco y ya voy a empezar a vinificar este año en la provincia de Guadalajara, otra zona nueva, pero nueva para ponerla en el mapa, pero histórica en el cultivo de la vid. No me puedo imaginar cómo sería un blanco tuyo. Si con los tintos logras la acidez, la elegancia, la pureza de algunos blancos, y no quiero que lo tomes a mal, pero muchos de tus vinos tintos tienen un alma de blanco, y yo soy más tomador de blanco, y tienen alma de blanco, así como hay muchos blancos que tienen alma de tinto, pero no me puedo imaginar lo que será un blanco tuyo. Debe ser tú en tu estilo más puro, ¿no? De frescura y acidez. ¿Qué estás mirando vinificar? Pues he cogido unas viñas, he comprado unas viñas, vamos, en un municipio que se llama Mondéjar. En septiembre dame a probar, voy a estar cerquita tuyo. Te voy a dar a probar, sí. Voy a vinificar en este año por primera vez, pero ya tengo experiencia en alguna de las consultorías que hago en vinificar en esta zona. Son suelos muy, muy calcáreos porque esto es un páramo a 900 metros de altitud y para ser zona centro es bastante alto y ahí se cultiva la variedad Malvar, mezclada en algunos viñedos con Torrontés y con Airén, pero la base es el Malvar, que el Malvar tiene cierta similitud a la Godello. Son vinos que no son muy exuberantes de nariz, pero... Más gordillo que un verdejo. Eso es, pero muy redondos en boca. Y luego la parte buena de la Malvar es que en estos suelos calcáreos marca la parte esta mineral que te recuerda a Sablis. Qué maravilla este recorrido, ya tienes tus otros compromisos. Muchísimas gracias a los amigos de Aficionados por este espacio. Aurelio García, un genio a la hora de hacer vinos. Descubran estos vinos aquí en Puerto Rico con Aficionados y en aquellas partes del mundo donde tengan la oportunidad de conseguirlos, no dejen de ponerlos en su copa. Será hasta la próxima. Recuerden suscribirse al podcast y compartir esto con sus amigos. Amigo, te veo en España para probar ese blanco. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y por compartir este espacio para hablar de mis vinos aquí en Puerto Rico. Gracias, hermano. Será hasta la próxima. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.